Sabes, en días pasados estábamos viendo una noticia que sucedió hace algunos años y esta historia me hizo pensar. Esta es el crucero, yo creo que usted ya escuchó la noticia alguna vez, el crucero Costa Concord hace algunos años tuvo un problema y ¿lo puedes poner, hijo? Y este barco pues, es una ciudad flotante. Cuando lo veía yo, digo, wow, es un lugar donde pues tenía suite con terrazas, una alberca impresionante, unas vegas, haga de cuenta, ahí en medio. Lo que usted se puede imaginar, este barco lo tenía. Era una ciudad flotante, como dije, de lujo. Y este barco tiene una especie de control. El barco no se puede salir de curso, sino que ya está programado. Y si en algún momento o por alguna situación se sale de curso, GPS lo detecta y lo vuelve a regresar. Y este capitán, pues como es, ahora sí que son italianos, pues tenía que haber sido un Francesco, ¿no? Decide quitar el automático y pasar por una de las islas que se llamaban las Islas Giglio, y realmente no podía, eso no estaba programado porque en esa parte hay rocas, pero cuando él ve el mapa, ve un mapa muy pequeño donde dice, sí, claro que se puede pasar. El cocinero le dice, yo quiero pasar cerca de esta isla, quiero pasar y para verla de cerca. Y le dice el capitán, claro, lo voy a hacer por ti. Y quita el control automático, se acerca y cuando se acerca empieza a darse cuenta que en ese lugar había rocas y no las podía esquivar. Entonces se empieza a navegar y quiere retroceder y ya no puede. Y en ese momento una de las rocas lastima el casco y una de las rocas que estaba abajo, que nunca había contemplado porque el radar no la detectó, se incrusta en la parte de abajo del casco y empieza a tener problemas. Empieza a entrar el agua, la siguiente. Y este barco empieza a encallar. Y este barco le cabían 3.200, 3.300 personas, más 1,000 personas que trabajaban en este crucero. Entonces empieza a entrar el agua de tal manera que pues los tienen que sacar, mueren 30 personas y 2 personas desaparecidas y muchísimos heridos. Y cuando yo veía esta historia, digo, a mí me impresionó porque me hizo pensar que muchas de las veces nosotros tenemos un botón como en automático, ¿no? Que te dice, hey, por aquí no, por aquí no. Y a veces decidimos, no pasa nada, ¿no? Quitas el automático, no, yo lo voy a mover porque yo sé que sí puedo acercarme, ¿no? Y, ¿sabes? A este hombre le costó millones de pesos, vidas, heridos, y digo, wow, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones en nuestra vida que arrastra a tanta gente, ¿no? Y que afecta tanto una decisión, ¿no? Y esta historia me hacía pensar en la historia de Jacob, ¿no? La historia de Jacob, bueno, no la quiero contar toda por cuestión de tiempo, pero la historia de Jacob, Dios ya le había dicho a su mamá de Jacob, le había dicho, ¿sabes qué? Tu hijo Jacob va a estar por encima de Esaú, que era el mayor, ¿no? Y llega un momento en su vida donde dice, ¿sabes qué? Tu papá está por morir, que la bendición sea para ti, no la vamos a perder. Así es que ve y ponte la ropa de tu hermano, ¿no? Y le dice que le puso pieles en sus brazos, porque era velludo el hermano, y le da un guiso, ¿no? Le ayuda a la mamá.
Y yo creo que, bueno, pues en ese tiempo la ropa como que no se lavaba muy seguido o no había Ariel, de tal manera que pues tenía un olor, ¿no? Y dice que el papá estaba en una depresión y se cree que es una depresión porque pues él no se muere en ese momento, sino que muchos años después él fallece, ¿no? Así es que dice, ¿sabes qué? Córrele, ve y que te dé la bendición a ti tu papá. Jacob entra y pues dice, ya la hice, sale, y cuando sale ve que el hermano se da cuenta que le había robado la bendición. Él sale corriendo. La mamá le dice, ¿sabes qué? Vete y vete con un pariente que tengo allá, Labán, allá vas ahí, yo voy a mandar por ti. Tristemente la mamá muere, nunca manda, ahora sí que nunca más lo vuelve a ver a su hijo. Y me hizo pensar en eso, que a veces quitamos el automático, ¿no? Y empezamos a hacerlo a nuestra manera, cuando Dios ya le había dicho a esta mujer que Dios le iba a dar la bendición a él. Y en nuestra vida vamos así, ¿no? Quitando automáticos. ¿Sabes algo que yo veía? Es que muchas de las cosas por las que pasamos es porque de alguna manera a veces vivimos con la preocupación, ¿no? Y mira, yo quiero llevarte primero a la historia de Génesis 32, del 1 al 12. ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Un voluntario? Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, Campamento de Dios es este, y llamó al nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán me he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos, y dijo, Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta historia está hablando como él, bueno, ya después de que se va con Labán, que de alguna manera él pues era un hombre astuto, pues le salió alguien más astuto todavía, ¿no? Porque finalmente Labán le hace trabajar 7 años por una mujer, 7 años por otra, otros tantos de años por los animales, y finalmente él decide salir de ahí y tiene que enfrentar ahora sí que a su familia. Y de alguna manera pues era normal, ¿no? Tenía miedo el hermano si lo quería matar. Y él está con mucho temor. Pero ¿sabes algo que me hizo verme ahí en esa historia? Es que dice que él estaba clamando y empieza a ver ángeles, ¿no? Y dijo, órale, hay ángeles, ¿no? Pues qué chido. Pero ¿sabes qué, Señor? Sigo bien preocupado, o sea, ¿cómo le voy a hacer, no? Ya sé, yo sé que ya oré, pero mira, de un lado póngase el equipo número 1 de este lado, equipo número 2 de este lado, ¿no? Si ataca el equipo número 1, pues que huya el 2. Y si ataca al 2, pues que huya al 1, ¿no? O sea, él ya tenía bien su estrategia. Y yo no sé tú, pero yo muchas veces me he visto así. Yo estoy orando, Señor, te pido, y de repente, ya sé cómo le voy a hacer. Voy a ir y voy a llevar y hago, ¿no? Y así veo a un Jacob, ¿no? Él ya con su estrategia, y Dios ya le había dado respuesta, porque dice que vio ángeles ahí, y eso no fue suficiente para él, sino que él dijo, no, está chido los ángeles, pero espérame, o sea, tengo que yo pensar cómo le voy a hacer. Y dice la palabra que Jesús sabía perfectamente que
el problema más severo de cualquier persona es el estrés o es la preocupación. Y Jesús supo cómo tratar con esto. Pero antes quiero leerte, mira, el Salmo 23 es un salmo que todos nos hemos aprendido, creo. Y David decía, el Señor es mi pastor. Y cuando tú entiendes quién es un pastor, creo que podremos entender por qué David lo decía. A mí me encanta pensar que en ese momento que David que clamaba a Dios, él estaba en, pues no sé, en un lugar donde había muchos árboles, en el campo, no había una tablet, no había el WhatsApp. Ay, chino, no he visto qué pusieron en mi Face, ¿no? O sea, sino que él de verdad estaba ahí en una tranquilidad buscando a Dios y Dios le hablaba. Y mira lo que hace un pastor. Un pastor primero se preocupa ahora sí que por dar alimento, ¿no? Dar abrigo. Un pastor es aquel que se preocupaba por las ovejas aun cuando tenían frío. El pastor, cuando la oveja se sentía confundida, pues o se perdía, el pastor iba por ella. El pastor siempre estaba como al pendiente de lo que necesitara. La defendía aún del enemigo, de los lobos, ¿no? Así es que él sí sabía que era lo que era un pastor, ¿no? Y le decía así a Dios, tú eres mi pastor. Y me encanta eso. Y sabes, una de las cosas por las que tú y yo no debemos estar preocupados, aunque si analizas la historia, bueno, él tenía mucho por qué estar preocupado, su hermano lo quería matar. Pero yo creo que a veces hacemos ya como por deporte, ¿no? A veces no tienes ni por qué preocuparte, a veces nos preocupamos por cosas pequeñas, a veces por cosas grandes. Pero sabe, hay varias razones por las que yo encontraba que no debemos de preocuparnos. La primera es que el preocuparse es inútil, no ayuda en nada. Es como si pusiéramos el carro en automático y no, más bien, sí, en neutral. Usted prende su coche y lo pone en neutral y lo acelera. Lo único que hace es ruido, ¿no? Y tal vez eche humo si está como el mío que no está afinado, pues para echar humo, ¿verdad? Pero nunca va a avanzar, no va a avanzar, ahí se va a quedar. Por eso es que es inútil preocuparse. La segunda razón por la que usted no debe preocuparse es porque la preocupación es irracional. Cuando usted y yo estamos preocupados, el problema tendemos a verlo grande. Y entre más usted le dé vueltas, pues más grande va a ser, ¿no? Y va a terminar aplastándolo. La tercera cosa por la que usted no debe de preocuparse es porque no fuimos diseñados para preocuparnos. El cuerpo lo percibe. Cuando usted está estresado, está preocupado, empieza a haber dolores de cabeza, ¿no? Gastritis, todo lo que termina en itis, ¿no? Y alguien lo expresaba así, me gustó, dice que cuando nosotros estamos preocupados es como si usted estuviera en el bosque y imagínese usted de noche en el bosque caminando, o sea, aterrador, ¿no? Y dice que pues todos los sentidos se agudizan y entonces está en alarma completa, de tal manera que empieza a segregar sustancias del cuerpo que empiezan a intoxicar el cuerpo, ¿no? Y es el resultado que usted empieza a sentirse enfermo y realmente la enfermedad del siglo es esta, ¿no? Es el estrés. Jesús decía eso, ¿no? Usted y yo no podemos vivir preocupados. Los perros no se preocupan, las plantas no se preocupan. Decía Jesús algo que me encanta, decía que teníamos que ser como niños, ¿no? Y un niño, creo que abarca muchas cosas, pero un niño jamás se preocupa por lo que pueda venir. Y usted y yo tenemos que aprender a ser como un niño.
La siguiente, ¿no quiere? Así es que si usted dice que el Señor es su pastor, no se preocupe. Eso es algo que Dios me ha estado hablando estos días. No te preocupes, ¿no? No sirve de nada, no te preocupes. Y mira lo que dice Isaías 40:11. Otro que lea. Hay uno que lea. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Así es que Dios dice que Él te va a pastorear, y si Dios dice que Él es tu pastor y tú lo crees, no te preocupes. Y mira, Filipenses 4:19. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a mí este versículo me encanta porque dice, mi Dios pues suplirá todo, y todo es todo. Y podría decir Dios, si fuera como nosotros, tal vez lo supla, ¿no? A lo mejor. O como dice mi mamá, ya veremos, dijo un ciego que nunca vio, ¿no? Ella no se comprometía. Pero Dios dice, lo supliré todo. Y Dios es fiel, Dios cumple cada una de sus promesas. Aún dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? Así es que yo lo he visto en mi vida que Dios es fiel. Jacob estaba muy preocupado en este tiempo, pensando en la estrategia, y dice que empieza él a orar. Y la palabra dice que un ángel pelea con él. No que él pelea con el ángel, pero sí dice claro que el ángel pelea con Jacob. Y creo que muchas de las veces Dios tiene que pelear con nosotros, ¿no? Porque la verdad es que somos muy tercos y Dios no pasa de tu voluntad. Así es que Él ahí está peleando y dice que se aferra a Él y le dice, déjame ir, ¿no? Déjame ir porque ya está por amanecer. Y dice que el ángel suelta poder y le disloca su cadera. Entonces Jacob se queda ahí tirado, ¿no? Y yo creo que muchas de las veces así tiene que ser con nuestra vida. Jacob era experto en huir, ¿no? Sale de casa de sus padres corriendo, sale de con Labán corriendo. Así es que Dios lo tiene que detener. Aquí te quedas. Y creo que Dios es experto en tratar con nosotros y sabe, ¿no? Y Dios le dice, espérate, o sea, no te preocupes, yo lo voy a hacer, ¿no? Y es necesario que nosotros aprendamos que Dios siempre está ahí. Y como yo lo dije ahorita, si usted no lo cree, dice que es conforme a nosotros creamos, ¿no? En una ocasión se acerca a un hombre y dice que no veía y le dijo a Jesús que lo sanara. Y le dijo, conforme a tu fe será hecho. Y yo le platicaba a Norma y me quedaba pensando, ¿de cuánto sería su vista, no? ¿Será que apenas veía los bultos o realmente quedó con una vista de 20/20, ¿no? Una vista buena porque dependía de su fe. Y yo pensé en mí, digo, pues tal vez alcanzaré a ver lo suficiente, tal vez, ¿no? Porque a veces sí nos falta, a veces nos cuesta trabajo creer. Y hay un versículo que está en Mateo 25. Jesús aquí nos enseña cómo lidiar con la preocupación. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y mira cómo le dice, hombres de poca fe. Así es que, ¿por qué te preocupas? Dice, por el vestir, ¿no? Y creo que muchas de las veces nos preocupamos por el qué vamos a comer, ¿no? Algunos porque no tienen, otros porque tienen, otros porque tienen y no tienen apetito, ¿no? Otros porque tienen y no quieren comer porque finalmente vivimos tiempos donde pues quieres cuidar la apariencia, ¿no? Así es que dices, no, eso, no puedo comer eso porque engordo y no me va a caber el vestido para la boda, ¿no? Así es que vive uno preocupado, ¿no? Se preocupa por qué comer, porque no tiene o porque tiene, ¿no? Y aún dice del vestido, hay gente que tiene mucho que vestir, ¿no? Mucha ropa, hay gente que no tiene que ponerse, hay gente que está preocupada porque la ropa que tiene ya no es de la moda, así es que dice, ¿sabes qué? Pues ¿cómo va a poner ese vestido si ya no está la moda, ya está bien anticuado, ¿no? Y hay gente que también sufre que tuvo en su closet la ropa y algo le sucedió misteriosamente y se encogió. Entonces, no tiene que ponerse. Así es que Jesús dice, no te preocupes, no te preocupes. Vivimos tiempos donde estamos tan afanados, ¿no? Hay gente que vive preocupada. En el 34, mira, el siguiente versículo más bien. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio afán. Y Jesús decía esto, ¿no? Muchas de las veces, yo no sé tú, a lo mejor a ustedes no les pasa, pero yo muchas veces me siento y digo, ¿y qué va a pasar, no, cuando esté viejita? ¿Y qué va a pasar cuando ya mis hijos se hayan ido y yo ya, qué va a pasar, no? Y a veces vivimos tan preocupados por el futuro, ¿no? Y Dios dice, no te preocupes, no te preocupes, yo tengo el control de todo esto. Y sabes, hay una estadística muy interesante. Dice que el 40% de las, el 40% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. O sea, el 40% nunca suceden. Dice que el 30% de las cosas que nos preocupan ya pasaron. A lo mejor usted está preocupado porque posiblemente pueda llover, pero ya llovió. O sea, no se preocupe. El 12% de las cosas que nos preocupan es el qué dirán. ¿Y qué dirá si no voy a la boda, no? ¿Y qué dirá si llego a la iglesia y traigo estos zapatos que siempre me pongo, no? ¿Y qué dirán? O sea, es tan fuerte, ¿no? El qué dirán, que es una de las cosas que aquí está anotada, el 12%. Y el 8% de las cosas que podrían valer la pena o que uno debería de preocuparse, no sirve. No sirve preocuparse. Así dice Jesús, no se preocupe, no se preocupe. Y decían que para hacer neblina a 8 cuadras se necesita medio vaso de agua. Y medio vaso de agua hace neblina para 8 cuadras. Y a veces la preocupación es así, como una neblina que a usted y a mí no nos deja ver, no nos deja ver más allá. Así es que no se preocupe. Mateo el 6, el versículo 30, a ver si me lo pueden poner los chicos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Sabe, el preocuparnos nos pone en ese lugar. Hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe, porque muchas de las veces no creemos, ¿no? Y es
es un desgaste que sufre el cuerpo cuando usted y yo estamos preocupados. Y el problema del ser humano es que siempre está preocupado, pero empieza a atender las cosas de emergencia y empieza a atender, empieza a atender las cosas de emergencia y deja las importantes, ¿no? Y hay un momento que esas son de emergencia y así va. Y creo que ese es el problema que tiene el ser humano constantemente, que va atendiendo las cosas de emergencia porque el tiempo le ganó. Y vivimos en un afán tremendo. Y Dios dice, no te preocupes, solo atiende lo que tienes que hacer, pero no te preocupes. El salmista decía una frase en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es que esta fue la experiencia de el salmista, ¿no? Que por todo el tiempo de su vida, él pudo ver la mano de Dios. Y yo creo que nosotros también. Así es que necesitamos no preocuparnos. ¿Sabes? Hay tiempo en el que nosotros necesitamos descansar en Dios, y ese es el problema que tenemos constantemente, porque nos preocupamos, pero a veces no traemos nuestras cargas delante de Dios. Y la palabra dice así, ¿no? Que vengamos y traigamos, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Yo decía, es algo real, que a veces yo me preocupo, pero realmente a veces no las traigo delante de Dios, mis cargas. Así es que necesitan ser conocidas mis peticiones. Y una cura contra la preocupación, la primera es un factor Padre. ¿Sabe? Cuando usted y yo venimos delante del Padre, hay un descanso. Yo me acuerdo que cuando pues vivía en casa, era hija de papás, aunque vivía con mis tíos. Finalmente yo me metía a bañar y yo no decía, ¿pagarían el recibo del gas? ¿No? Y prendía la luz, ¿será que pudieron pagar la luz? ¿No? Abría el refri y yo decía, pues aquí se da la comida, ¿verdad? Porque yo abría el refri y había comida, ¿no? Y nunca me preocupé, ¿cómo le harán para pagar las cuentas, no? Yo nunca me preocupé. Así es que como hijos es igual. Dios dice, no te preocupes. Tú, ahora sí que con mayor razón, nosotros tenemos un Padre que es rico, ¿no? Un Padre que todo lo suple, que todo lo puede, porque se va a preocupar usted. Hay un versículo que está en Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así es que usted es valioso, dice Dios. Jesús sabía que esto era algo que nos iba a preocupar constantemente y lo dejó establecido. O sea, nosotros valemos más que un pajarito y que muchos pajaritos, ¿no? Así es que no se preocupe, no se preocupe. Dios me decía, no te preocupes, ¿no? Otra cosa que nos ayudaba al factor, poner prioridades, ¿no? Y un enfoque. Cuando alguien quiere dar en el blanco, hay una mexicana que concursa para tiro al blanco y tú la ves cómo agarra su arco, lo extiende con su flecha y ella se asegura de que dé en el blanco, ¿no? Pero ella enfoca. Y a veces es el problema que nosotros tenemos, ¿no? Necesitamos enfoque, porque si usted no tiene enfoque, entonces pues va a tirar las flechas para todos lados, pero necesitamos el enfoque. El siguiente punto es que nosotros necesitamos depender de Dios, ¿no? Aquí tengo un salmo, el Salmo 103, si lo tienes, si no, bueno, Salmo 103, ¿lo tienes?
sino este salmo habla de en este tiempo que estamos pasando, que vemos la mano de bendición. Ese es uno de mis salmos preferidos. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y cuando yo escucho este salmo me hace pensar en que yo tengo que reconocer a Dios. 2, que yo necesito obligar a mi alma, porque mi alma a veces no quiere, ¿no? Mi cuerpo dice, eso es que sí. Pero cuando tú empiezas a recordar esto, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo no sé si a usted le pasa, pero yo muchas de las veces he olvidado los beneficios de Dios. Hace poquito me decía Norma, te va a tocar compartir con las mujeres. Y yo dije, ¿y yo qué voy a compartir? ¿Qué testimonio voy a compartir? Y después yo le dije a Dios, Dios, perdóname, porque realmente hay tantas cosas que tú has hecho en mi vida. ¿Cómo puedo yo decir que qué voy a compartir, no? Si yo he visto la mano de Dios todo este tiempo. Así es que se nos sabe olvidar, ¿no? Que Dios ha sido bueno. Así es que este versículo no sé si a usted le sirva, pero a mí me ha servido mucho. Y yo le digo así a mi alma, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aún el siguiente versículo dice, Él es quien corona de bien tu vida, ¿no? El que sacia tu boca de bien. Y, ¿sabes? Hay otro versículo que quiero que me ponga, es Job 3:25. ¿Sabes? Este hombre vivió una vida, Job, donde tenía todo lo necesario. Dice que era un hombre muy próspero, tenía mucho ganado, camellos, tenía 10 hijos, una economía impresionante. Pero este hombre, había un temor en su vida muy grande, ¿no? Dice que cada mañana se levantaba él y sé que iba y presentaba ofrenda, porque ¿qué tal si sus hijos hubieran pecado en su corazón? Y finalmente habla de que él era un hombre con un temor. Y mira lo que dice. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Alguna otra versión dice, lo que temía es lo que me sobrevino, ¿no? Y a mí me hace pensar esto, ¿no? Que la preocupación finalmente me lleva aquí, ¿no? A vivir con un temor. Y Dios dice, ¿sabes qué? No tengas miedo. Porque sabe, algo que sí entiendo es que cuando usted vive con temor, si usted tiene miedo de que la empresa truene, délo por hecho, va a tronar. Si su temor es que termine solo se quedará. Si su temor es vivir enfermo o morir en una cama solo enfermo, así va a ser. Porque así lo dice la palabra, ¿no? Lo que temí es lo que me sobrevino. Y por eso es que Jesús alerta y te dice, ¿sabes qué? No vivas con miedo, no tengas miedo, no te preocupes, yo estoy en control. Y no sé, digo, para mí esta ha sido una palabra bien especial porque yo no sé si ustedes, pero vivimos de verdad tanto tiempo se vuelve como una especie de deporte, ¿no? El vivir tan preocupado, tan afanado. Y yo solo te quiero decir, Jesús dice, no te preocupes. No sé cuál sea tu situación, no sé qué estés pasando, pero Dios dice, no te preocupes, descansa en mí. Y tú y yo tenemos que aprender a hacerlo como Jacob lo hizo. Jacob dice que tuvo que entrar un momento en la presencia de Dios y tener esa lucha, ¿no? Y creo que
el ángel trató con él de tal manera que lo tuvo que llevar a reconocer, porque en ese momento Jacob le estaba pidiendo al ángel que lo bendijera, ¿no? Y estas son las mismas palabras que le dijo al papá. Y tuvo que preguntarle al ángel, ¿quién eres? No, soy Jacob. Y Jacob era el usurpador. Y le dijo, ¿sabes qué? No volverás a llamarte más así, sino tu nombre será Israel. Y tú y yo necesitamos que Dios cambie nuestro nombre, ¿no? A lo mejor por el nervioso, el preocupado, por un nombre de paz, ¿no? Que sabe que confías en Dios. Y para mí es esto, ¿no? El que en esos momentos donde tú no puedes, donde la preocupación a lo mejor te arrastra, Dios te sostiene y Dios lo hace por ti. Este joven era su sueño correr y el papá lo hizo por él. Él fue sus piernas, él fue sus brazos y Dios te dice lo mismo, que Él está contigo y que Él es tus brazos en esos momentos donde tú no puedes. Él interviene y Él siempre te sostendrá porque Él es un Padre bueno. Si este video fue de bendición para tu vida, No te olvides de darle like, compártelo dale abajo, manito. para que no te pierdas de ningún video.